Hace unos días os dije de que había comprado algo para EU en Ruta, para el canal. Es algo que llevaba 3 o 4 años mirándolo y al final me he decidido. Y creo que puede cambiar bastante en cómo vais a ver los viajes. Así que ahora vamos a enseñároslo. Bueno, pues aquí está. Es un dron para poder sacar imágenes aéreas y tal en nuestros viajes. Y yo creo que puede quedar bastante bien en los viajes. Aquí lo tenéis desplegado, graba a 4K, pero bueno, no voy a hacer una review del dron porque no viene a cuento ni nada, pero bueno, solo quería mostraroslo, de que este va a ser nuestro compañero, nuestro próximo compañero en los próximos viajes. Y bueno, estas imágenes que estáis viendo son de mis primeros vuelos. Literalmente nunca había volado un dron en mi vida. Así que bueno, ahora estoy aprendiendo, solo he podido sacarlo una vez porque aquí está lloviendo bastante. Y bueno, probando cómo seguir el coche, cómo hacer órbitas alrededor, cómo sacar planos más abiertos, cómo grabar el paisaje y tal, aparte del coche. Y sinceramente, para ser los primeros vuelos, creo que esto puede dar bastante juego. También comentaros de que la idea no es que el dron sea el protagonista, la temática del canal no va a cambiar, no se va a convertir en un canal de drones, sino que vamos a seguir con la misma temática. Lo único que vamos a añadirle es este plus de tener un dron y de poder enseñarlo más, más abiertamente el viaje, ¿no? Cuando estemos haciendo un viaje o cuando estemos haciendo un test de consumo como el que hicimos del nivel de 1500 metros, pues también a daros otra toma más, ¿no? Así que bueno, el protagonista seguirá siendo los viajes, el coche, las carreteras, los test de consumo y todo lo que nos va encontrando por el camino. Pero ahora cuando paseo por una carretera espectacular, también quiero tener oportunidad de poder enseñarosla, ¿no? Cuando lleguemos a un pueblo con encanto, pues también me gustaría poder enseñaroslo desde arriba, ¿no? Y cuando estemos en mitad de la naturaleza, quiero que podáis ver también realmente cómo es el lugar donde estamos, ¿no? Yo creo que le vamos a poder dar un plus de calidad al canal, a los próximos road trip, a los viajes que vayamos haciendo con el coche. Esperemos que este de Portugal sea el primero, el segundo de muchos, ¿no? Que tenemos ya pensados. Y también comentaros de que el primer gran viaje donde vamos a usar este dron será el viaje que vamos a hacer en septiembre en Portugal. Que como bien sabéis, el mes que viene nos vamos a Portugal. Creo que son unos 18 19 días. Y bueno, poder enseñaroslo más a fondo. También como el viaje empezará a mitad de septiembre, pues bueno, aprovecharé este tiempo hasta mitad de septiembre para cuando tenga la oportunidad de poder darle caña al dron y poder mejorar, poder aprender y poder practicar todas las funciones que tiene el dron. Que yo creo que para ser la primera vez que he volado, yo creo que las imágenes no están nada mal. La verdad que pensaba que me iba a costar más, pero yo creo que han salido bastante chulas, ¿eh? Así que bueno, si os está gustando este vídeo, si os ha gustado la nueva adquisición, ponérosmela en comentarios. Y bueno, que nos espera una ruta bastante chula por Portugal. Así que bueno, que si queréis verla, pues no dudéis en suscribiros. Y bueno, poco más que decir. Y bueno, también comentaros de que ahora en septiembre, aparte del viaje que vamos a hacer a Portugal, vamos a sacar más vídeos. El 20 de septiembre cumplimos 6 meses de tener el coche, el Mercedes CLA 250 Plus. Así que grabaremos un vídeo y lo mostraremos el día 20 de septiembre explicando nuestra experiencia durante 6 meses con este Mercedes 250 Plus. Creo que ahora mismo ya tenía 13.000 kilómetros. Así que bueno, le hemos metido una buena cañita y lo que queda de año, vamos. Todavía nos queda el viaje a Portugal, que yo creo que haremos unos 3.000 kilómetros o así. Y después en diciembre creo que haremos otros 2.500, 3.000. Seguramente iremos en Navidades hacia Andalucía y grabaremos el test de consumo que hagamos hasta Andalucía, el mismo que hicimos en junio, pero esta vez en invierno. Así compararemos cómo es el consumo, la diferencia de consumo entre invierno y verano. Y bueno, irán saliendo más cosillas que poco a poco iréis viendo.
Poco más que decir, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Y que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis darle a like y de suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo.